Bueno, yo entiendo que la trascendencia histórica de Fidel Castro reside en su magistral conceptualización de lo que es la revolución y que transformó los criterios que existían, dogmáticos, sectarios, europeizantes en última instancia, de la revolución. Los europeos tenían otra estructura socioeconómica, ellos inventaron el colonialismo, el imperialismo, y Fidel captó las diferencias que existían en Cuba y en el resto de los países dominados del mundo y lanzó un concepto nuevo al plantear que el enemigo a derrotar era el imperialismo y sus aliados internos. Y eso lo aplicó desde el primer momento. En la historia Me Absolverá o programa del Moncada, él llama a la más amplia unidad antidictatorial para arrastrar al pueblo a la rebeldía y hasta la victoria. Ese concepto de Fidel le permitió movilizar a las masas, hacer alianzas, trazar estrategias muy amplias, aislando el enemigo fundamental que era el imperialismo y sus aliados internos. En este caso era Batista y la gente que lo rodeaba en apoyo a la tiranía. Tan pronto triunfa la revolución, Fidel plantea tres aspectos. Uno, por supuesto, cumplir el programa de Moncada, pero internacionalmente plantea dos cosas. En el propio 1959, la integración latinoamericana, en sentido general, como fuerza de unificar a los estados frente a los atropellos e intromisiones de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, la solidaridad internacionalista revolucionaria. Y en 1959, ya en 1959, Fidel traza una estrategia en dos sentidos hacia América Latina y hacia África. En el propio 1959, Fidel ya apoya a los revolucionarios que quieren derrocar a Trujillo y a Somoza en estas tiranías longevas creadas por los Estados Unidos. Y hacia África, en el 1959, Fidel envió al Che, que en Egipto se puso en contacto con todos los independentistas que luchaban contra los distintos colonialismos, y en primer lugar el de Argelia. Y a Argelia ya Fidel envió las armas que se capturaron a los mercenarios, armas estadounidenses que se capturaron a los mercenarios en Girón, se las envió a los independentistas argelinos. Y en el 63 envió a Efigenia Mejeira con tanques y hombres a repeler la invasión del Reino de Marruecos. Pero lo más trascendente desde el punto de vista conceptual es la segunda declaración de La Habana. Documento histórico. Es un documento histórico que sigue teniendo vigencia y que plantea cuál es el enemigo fundamental, vuelve a hablar del imperialismo norteamericano y dice quiénes son los que deben formar parte del campo revolucionario. Y dice, desde el viejo militante marxista hasta el católico sincero, hasta los militares patriotas, y nosotros vemos después en el acontecer de América Latina que lo que él anunció como posturas posibles de luchar contra el imperialismo y sus aliados tuvo lugar, porque en todos los foros eso fue teniendo lugar. La segunda declaración de La Habana en América Latina gestó la OLA, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, y en África gestó el apoyo de la Revolución Cubana a los movimientos, una vez ya Argelia independiente, a los movimientos que luchaban por la independencia en las colonias portuguesas. Sobre todo el Che, en el 64-65, estableció relaciones con el MPLA de Agostinho Neto, que empezaba a luchar en Cabinda, y con el PAIC de Amílcar Cabral en Cabo Verde y Guinea. Y ese movimiento revolucionario se desarrolló poco visiblemente, pero se desarrolló durante una década, hasta que tiene dos grandes triunfos. En primer lugar, la independencia de Angola, que es proclamada por MPLA poco después de la revolución de los claveles en Portugal,
y la victoria del sandinismo en Nicaragua en el 79. Y entonces el enemigo ya en África empieza a ser otro, no es ya el colonialismo, sino la Sudáfrica racista del apartheid que ataca Angola para no tener una base revolucionaria al lado de su frontera, porque Sudáfrica tenía prácticamente como una colonia a lo que es Namibia. Entonces, en el 75, cuando Sudáfrica invade a Angola y Fidel envió 36.000 soldados a detener la invasión, antes de retirarlo, Raúl Castro, jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, fue allí también y orientó el entrenamiento de 20.000 revolucionarios africanos para que promovieran la lucha en Namibia por la independencia y en Sudáfrica contra el apartheid. ¿Qué sucedió? Que se les venció y en el 87 ya Sudáfrica tenía una posición tan difícil que agredió hasta ser detenida de nuevo por las fuerzas que Fidel envió en Cuito, Guanabara. Ahora, luego de esta gran victoria, vino un revés que para muchos fue inesperado, que fue la disolución de la Comunidad Socialista Europea, el fin del CAM y el inicio de la desintegración de la Unión Soviética. Y Fidel vuelve a renovar este pensamiento trascendente cuando convoca a Lula para que se cree el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es nada más que la segunda declaración de La Habana, 30 años más tarde, un poco modernizada, incluso más ampliada, porque ya se incluye a demócratas, a patriotas, y eso fue una cuestión extraordinaria, que se empezó a materializar cuando Fidel excarcelan a Hugo Chávez, lo convoca a La Habana en el 94 y Hugo Chávez aprende mucho de lo que es táctica y estrategia de la revolución y entonces lanza en contra de la cuarta corrupta república llamada de Punto Fijo su programa de la Quinta República, que es con el cual gana las elecciones. Y en el 2004 gana las elecciones en el 99 y en el 2004, respondiendo un poco a ese llamado que Fidel había hecho en el 59 para la integración latinoamericana, Chávez viene y junto con Fidel firma el ALBA. ¿Qué sucede? Que en esos momentos después ya surge la posibilidad de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, de la cual Cuba llega a ser presidente pro tempore. Eso sitúa en una situación dificilísima a los Estados Unidos, porque hay un reclamo, no solamente universal en la ONU, sino ya de todos los países latinoamericanos, porque se reconozca a Cuba. Incluso Obama tiene que ceder y sumarse al conjunto de mandatarios latinoamericanos y mundiales que han estado viniendo a Cuba a reconocer la valía y justeza de la revolución cubana. Y nadie niega que desde su inicio esa trascendente revolución que no solamente conmovió a América Latina, sino al mundo, como hemos visto, ha sido conducida por un legendario revolucionario internacionalista, devenido mito político internacional, que indudablemente es el más trascendente de las personalidades de América Latina en el siglo XX, Fidel Castro.